Capítulo 20. Ahora es mi turno. A lo lejos, el león dorado flotaba en el aire viendo cómo Bob destrozaba por completo su ataque, sus párpados se movían sin control y su expresión era grave. ¿Ese niño, qué carajo es? Veamos cuánto tiempo puedes durar. De nuevo. Tan pronto como las palabras cayeron, el león dorado agitó sus brazos. Otra docena más o menos de cortes de espada surgieron. El número era mayor que antes y la fuerza había aumentado significativamente. Bob, que acababa de asestar varios golpes de espada, vio la luz dorada que se acercaba. Entrecerró los ojos. Bob estaba de pie en el suelo, pisando rocas destrozadas. En ese momento, sus huesos crujieron por todo su cuerpo al llegar el ki de la espada. El cuerpo de Bob quedó completamente cubierto por el haki de armamento, y una luz roja apareció en varias partes de su cuerpo. Bob rugió. En el instante siguiente, el cuerpo de Bob comenzó a moverse frenéticamente. Bajo la alta velocidad, el suelo bajo sus pies quedó marcado con profundas marcas. Tierra y rocas volaron por todas partes. ¡Bum! 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 Los sonidos ensordecedores continuaron, como si un terremoto hubiera estallado en las profundidades del subsuelo, llenando el cielo de polvo. Parecía como si toda la isla temblara bajo los saltos de Bob. Clan. 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 El ataque de la espada chocó con las imágenes residuales de Bob. El sonido del metal chocando resonó continuamente, creando enormes ondas de choque. Chispas volaron por todas partes. La docena de ataques de espadas estalló con una energía inmensa, como si miles de lámparas incandescentes explotaran. Las aterradoras ondas de choque, afiladas como cuchillos, se extendieron por todas partes, destrozando el suelo. Toda la zona de combate se hundió varios metros bajo esta oleada de ataque. Todo el corte de la espada dorada se hizo añicos sin margen de maniobra. Tras Bob, ni una sola hebra del ataque se filtró. Bob bloqueó todo. Uf. Bob exhaló un suspiro. Su alta figura se erguía orgullosa mientras los alrededores estaban en total devastación. ¿Es este el duelo de los fuertes? Ni siquiera puedo soportar las consecuencias. Bob se movió hace un momento, solo pude ver imágenes residuales. ¿Qué clase de velocidad es esa? Los comandantes de los piratas de Rock son realmente aterradores. Pensé que el león de oro ya era formidable, pero Bob me abrió los ojos. Usar su cuerpo para enfrentarse al Valle de los Mil Cortes es simplemente indignante. Los piratas que observaban desde la barrera vieron cómo este gran enfrentamiento llegaba a su fin. Sus ojos estaban llenos de fervor, sin excepción. Todos quedaron cautivados por esta batalla. Algunos piratas estaban viendo el Valle de los Mil Cortes del León Dorado por primera vez, su poder era verdaderamente cataclísmico y los movimientos de Bob dejaron a todos atónitos usando su cuerpo en rápido movimiento para crear una pared. Bajo el movimiento de alta velocidad utilizó ondas de choque para chocar continuamente con el corte de la espada dorada hasta que se desintegró. ¿Qué clase de velocidad y fuerza es esa? Al mismo tiempo, los comandantes que observaban la batalla tenían rostros llenos de conmoción y en sus ojos profundos había una sensación de aprensión. La fuerza que Bob demostró ya les había hecho sentir una sensación de crisis. Wang Zi se alisó la barba alborotada por el viento, frunció ligeramente el ceño y habló con voz profunda. Este Bob no es sencillo. El Valle de los Mil Cortes del León Dorado era inmensamente poderoso. Wang Zi ciertamente podría manejarlo, pero definitivamente no hasta el punto en que tendría que usar su carta del triunfo. En cuanto a alguien como Bob, que utiliza su constitución física para desmantelar las técnicas de su oponente, tal cosa era inaudita dentro de los piratas de Rocks. No. Ni siquiera en este mundo pirata. Nunca había oído hablar de alguien que pudiera confiar en su cuerpo físico para resistir el Valle de los Mil Cortes del León Dorado. Este no era un simple monstruo. Era una bestia primordial. Aparte de él, Silveraxe también frunció el ceño, agarrando con fuerza su escudo y su hacha de batalla. Miró a Bob en el campo y dijo lentamente: no solo es extraordinario, sino que está redefiniendo por completo mi comprensión. Pero aún así perderá este partido. El León Dorado ni siquiera ha usado su habilidad de fruta del diablo todavía. La fruta Fload Fload no se trata solo de volar. Al oír esto, los demás también asintieron en señal de acuerdo.
John declaró directamente. Probablemente, Golden Lion se pondrá serio. No poder derrotar a Bob durante tanto tiempo no le sienta bien. La situación fue efectivamente tal como habían dicho los comandantes. En ese momento, en el campo, León de Oro además de estar impactado por los métodos de Bob. Su rostro también alternaba entre verde y blanco, no poder derrotar a Bob durante tanto tiempo era inaceptable para él, el comandante de la primera división de los piratas de Rocks. Bob, siempre logras sorprenderme. Su mirada hacia Bob reveló un brillo intenso. Aunque lo tomaba en serio, también había un toque de admiración. Nunca imaginó que dentro del pequeño cuerpo de Bob se escondiera un poder tan explosivo que todo su cuerpo parecía la sustancia más dura del mundo. Incluso la energía de la espada altamente destructiva no podía dañarlo en lo más mínimo. Bob, admito que te subestimé antes. Te daré una oportunidad más, ríndete voluntariamente. A continuación voy a ponerme serio. El león dorado tenía un cigarro en la boca, pero eso no afectó el volumen de su discurso. Arrogancia. Atrevido. Desdén. Todo esto quedó plenamente expresado en estas palabras. Aunque Bob había usado varios métodos para destruir su ola de cortes y el Valle de los Mil Cortes, todavía no creía que Bob pudiera derrotarlo. Este era el orgullo de León Dorado. Y entonces, ¿qué opinas? Todos se sorprendieron al oír esto. En este punto, Bob se rendiría voluntariamente. Estaba claro que eso era imposible. Y efectivamente así fue. La expresión de Bob era tranquila, su rostro tan quieto como el agua, mientras miraba al león dorado en el cielo. Sigamos la lucha. Dos palabras, firmes y decididas, que expresan directamente los pensamientos de Bob. Ahora es mi turno de atacar. La voz de Bob no era fuerte, pero todos la oyeron claramente. Las expresiones en los rostros de todos cambiaron. Capítulo 21. Un puñetazo para destrozarlo. Las palabras de Bob cayeron en los oídos de los piratas en medio del mar. Se desató una ola de vítores. ¿Por fin va a pasar a la ofensiva? ¿Qué pasó con el comandante de la primera división? Jajaja. Bob es tan dominante. Algunos piratas eran del tipo que amaba causar problemas. Anteriormente, el león dorado había sido una presencia invencible para ellos. Ahora, un comandante novato realmente le hacía frente. Esto los llenaba de alegría. En ese momento, aquellos que anteriormente habían menospreciado a Bob, sorprendentemente se unieron a su bando. Y entre la multitud, la mirada de Kaido era particularmente intensa. Desde que perdió contra Bob la última vez, había estado entrenando duro, pensando que algún día recuperaría su honor. Pero ahora, Bob ya se había convertido en una fuerza que podía rivalizar con el león dorado. En el rostro aún juvenil de Kaido, había una mezcla de desgana e indignación al ver a la multitud vitorear a Bob. Su corazón se decidió aún más a hacerse más fuerte. Mientras tanto, los demás comandantes, como Wang Zi, estaban a su lado, ignorando por completo los vítores de los piratas. Sus ojos, serios, estaban fijos en Bob. Porque esta afirmación solo podía probar una cosa. Bob aún no había ejercido toda su fuerza. De repente, Barba Blanca, de pie a un lado, sintió que toda la isla temblaba. Su mirada se agudizó al ver al león dorado en el aire y habló. Ya viene. Al mismo tiempo, el león dorado, que originalmente estaba a solo 10 metros del suelo, ahora se había elevado a una altura de varias docenas de metros. Desde la distancia, parecía un punto negro. Sin embargo, la risa estruendosa del león dorado ignoró la distancia, resonando profundamente en los corazones de todos. Ja 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 ja. ¿Atacarme? A ver si me alcanzas. Déjame mostrarte mi verdadero poder. El león dorado rió a carcajadas, con una voz ensordecedora. En ese momento, su risa resonó por toda la isla. Incluso el sonido de las olas rompiendo contra la orilla quedó ahogado por su risa. De repente, el león dorado dejó de reír. Su expresión cambió y su aura se expandió. Sus pupilas se contrajeron, sus ojos brillaron con intensidad, y su cabello dorado, tan alto como una persona, danzaba en el aire. Al instante siguiente, el león dorado envainó sus dos famosas espadas, Oto y Kogarashi. Su fruta del diablo se activó. Con un gesto de su mano, toda la isla empezó a temblar.
Los piratas sintieron temblar el suelo. Sus rostros palidecieron de miedo. ¿Es este el verdadero poder de la fruta flotante? Y al mirar a Bob, su expresión permaneció inalterada. Solo el resplandor rojo a su alrededor se intensificó. Una poderosa presión surgió de su cuerpo. Todos contuvieron la respiración ante esta escena. Había llegado el momento de demostrar su talento. En ese momento, en esta isla, aparte del sonido de las olas rompiendo, no se oía ningún otro sonido. Era como la calma antes de la tormenta. De repente, el león dorado gritó. Poder del león, terremoto. Al bajar la voz, blandió la mano derecha con fuerza. En un instante, el mar se agitó y las rocas rodaron. ¡Bum! El enorme sonido fue como una erupción volcánica. Venía de todas partes. Algunos piratas nunca habían presenciado una escena así. Se pusieron pálidos de miedo. Pensaban que iban a morir aquí. Y esto era solo el principio. En el segundo siguiente, detrás del león dorado, todo el suelo se elevó. La tierra en un radio de varios cientos de metros se elevó. Decenas de miles de toneladas de tierra, bajo la influencia de la fruta flotante, se desprendieron del suelo, volando hacia el cielo y cambiando de forma continuamente. En un instante, decenas de aterradores leones terrestres surgieron del suelo. Cada uno medía al menos 10 metros de altura. Con fauces enormes y aterradoras, cargaron contra Bob con una fuerza abrumadora. Al otro lado, Bob se erguía erguido, con su cabello negro ondeando al viento y los ojos llenos de espíritu de lucha. Dio un golpe seco con el pie derecho. Grietas como telarañas irradiaban desde donde se encontraba, revelando un enorme pozo de más de 10 metros de diámetro. Entre el polvo arremolinado, solo se distinguía una figura esbelta que se movía rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a un león terrestre. Su puño derecho se balanceó a toda velocidad, asestando un tremendo golpe en la cabeza del león. En un instante, la tierra y las piedras volaron en pedazos. El enorme león terrestre, de más de 10 metros de altura, fue destrozado por el puñetazo de Bob. La tierra y las piedras desintegradas cayeron, levantando nubes de polvo. En la neblina, la figura de Bob movía velozmente entre los leones terrestres gracias a su increíble velocidad. Solo se veía un destello negro en el aire. Cada vez que golpeaba a un león terrestre, este se desintegraba al instante. Ese era el testimonio del puñetazo de Bob sobre ellos. Acompañado por un estruendo tremendo, decenas de leones terrestres fueron aniquilados en un instante. Pero aún no había terminado. El león dorado no se detuvo ahí. Frunciendo el ceño, apretó los dedos contra la palma de la mano. Inmediatamente, decenas de leones terrestres más surgieron de la nada. Al mismo tiempo, el león dorado gritó. No creo que tu resistencia dure mucho más. En ese momento, bajo la influencia de la fruta flotante, incluso el mar circundante se agitó en olas imponentes que amenazaban con tragarse toda la isla. Al ver esto, Barba Blanca usó el poder de la fruta terremoto para contrarrestar las enormes olas. Al instante siguiente, el destino de estas docenas de leones terrestres fue el mismo que antes de que Bob los destrozara. ¡Guau! Bob aniquiló a esos leones terrestres de 10 metros de altura de un solo puñetazo. Cada golpe impacta con tanta fuerza que este duelo es sencillamente un deleite para la vista. Bob es increíble. Su resistencia parece infinita. Con un físico imponente, una potencia explosiva asombrosa. Y esa presencia imponente. Rayos. ¿Acaso deja que alguien más presuma? Capítulo 22. El poder del león. Terremoto real. Los piratas se quedaron boquiabiertos ante lo que tenían delante y sus exclamaciones resonaron sin cesar. Al instante siguiente, el león dorado invocó a docenas de leones de tierra usando los poderes de su fruta. Eran aún más grandes. Con las fauces abiertas, cargaron a 4 patas. La isla entera tembló bajo sus pies. Lo que una vez fue una isla pacífica ahora estaba plagado de cicatrices. Pozos marcaban el suelo por todas partes. La tierra se había transformado en enormes leones. El terreno se hundió repentinamente y el mar se elevó violentamente. Ese loco de Shiki. Se ha vuelto completamente loco. Rápido. Todos, suban al barco. No podemos quedarnos aquí más tiempo. Maldita sea. Van a hundir esta isla. El enfrentamiento entre ambos fue tan intenso que incluso los comandantes tuvieron que retirarse a sus barcos.
Incluso con su protección, muchos piratas murieron durante la batalla. Pero ni Bob ni el León Dorado le dieron importancia. En ese momento, el León Dorado solo quería derrotar a Bob rápidamente. Incluso si eso significaba agotarlo con los leones de tierra, estaba decidido a vencerlo. Pero, contrariamente a sus expectativas, Bob parecía poseer una resistencia inagotable. Al lanzarse entre los leones de tierra, todos fueron aniquilados rápidamente. León Dorado, estas cosas que has creado no son nada divertidas. No son más que un montón de basura. En ese momento, la voz de Bob resonó con una intensidad penetrante. Recorrió toda la zona. Incluso la tripulación que había regresado a la nave de Rox pudo oírla con claridad. Al oír esto, la ira del León Dorado se apoderó de él. Sin embargo, en ese momento, tras acabar con los leones de tierra, Bob dobló ligeramente la pierna derecha, con sus ojos penetrantes y oscuros fijos en el polvo que se arremolinaba sobre la posición del León Dorado. En el instante siguiente, el cuerpo de Bob desapareció del lugar. Auge. Se produjo una explosión atronadora, comparable a la detonación de una bomba masiva. El mero sonido obligó a la gente a taparse los oídos. Un pozo gigantesco apareció en el suelo. Desde lejos, la tripulación del barco observaba. Vieron un rayo de luz que se movía a una velocidad increíble, pintando el cielo como una brillante estrella fugaz que lo atravesaba. ¿Qué demonios? ¿Qué clase de poder explosivo es este? Solo vi una mancha borrosa. Por la velocidad pensé que Bob simplemente había desaparecido. Incluso desde su barco, podían sentir la aterradora fuerza desatada en la isla. Incluso los Rox, normalmente imperturbables, no pudieron evitar maravillarse. Al observar la figura de Bob, su expresión era compleja. Gurararara. El poder explosivo de Bob es realmente excepcional. Nunca imaginé que después de una batalla tan brutal, aún pudiera mantener este nivel de resistencia. Barba Blanca rió con ganas, genuinamente complacido de ver a Bob actuar así. Los demás comandantes, sin embargo, guardaron silencio. Su atención estaba completamente centrada en Bob en el campo. Observaban esa sombra fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, estaba ante el León de Oro. Dijiste que no puedo golpearte. ¿Y ahora qué? Bob habló lentamente, con el puño ya al frente. Sin embargo, aunque el León Dorado estaba conmocionado, reaccionó rápidamente. Desenfundó sus espadas gemelas, Oto y Kogarashi, de su cintura al instante. Ambas espadas estaban envueltas en el haki del armamento. Bajo la luz del sol, emitían un brillo oscuro. Veré si tu puño es más duro que mis dos famosas espadas. Tan pronto como terminó de hablar, atacó a Bob con ambas manos cubiertas de haki fluido. Al ver esto, Bob no se inmutó. Apretó el puño y golpeó directamente la hoja. ¡Clan! Saltaron chispas por el impacto. En menos de un segundo, ambos ya habían intercambiado docenas de golpes. Se movían de un lado a otro. Aprovechando la fuerza de rebote de sus continuos choques, Bob ajustaba su cuerpo constantemente para evitar caer de golpe. Pero el León Dorado, viendo que después de más de 10 intercambios no había obtenido ninguna ventaja, de repente atacó con fiereza. Con un estruendo, Bob logró bloquear el ataque, pero su cuerpo se desplomó contra el suelo. Al mismo tiempo, el León Dorado extendió su poderosa mano. Rugió. Poder del león. Terremoto real. Al oír esto, los comandantes del barco sintieron que sus párpados se contraían. Maldita sea, el León Dorado está realmente loco. Está usando ese movimiento y parece que este enfrentamiento está a punto de terminar. Bob ya lo ha hecho extraordinariamente bien para poder forzar al León de Oro hasta este punto. Los comandantes sabían que este era el movimiento definitivo del León Dorado. En un instante, el suelo, ya destrozado, volvió a levantarse. Pero esta vez, no solo se trataba de tierra y piedras. Incluso el mar tembló. El mar, antes tranquilo, bajo la influencia de la fruta flotante, rugió repentinamente con olas. El agua se agitó, formando enormes leones de agua en el aire. El barco de las rocas se balanceaba peligrosamente sobre la superficie del agua. De no ser por la presencia de varias figuras poderosas, el barco ya se habría hundido.
En el momento siguiente, alrededor de la isla, se formaron instantáneamente más de 20 leones de agua, junto con una docena de leones de tierra de la isla, todos cargando hacia Bob simultáneamente. Retumbar. En ese momento, el cielo se llenó de nubes movedizas, como si narraran la magnitud de esta fuerza. Y los piratas del barco ya estaban estupefactos. Todos miraban con los ojos abiertos. En este enfrentamiento entre Bob y el león dorado, se habían sorprendido demasiadas veces. Ahora se sentían un poco aturdidos. Mientras tanto, Barba Blanca y los demás miraban hacia la isla, con expresiones cada vez más serias. Los comandantes conocían el poder del ataque del león dorado. Pocos podrían resistirlo. ¡Qué físico tan formidable! Me pregunto si podrá aguantar este golpe. Charlotte Linlin, quien había permanecido en silencio hasta ahora, habló de repente. Su mirada hacia Bob se llenó de una emoción diferente. Al ver esto, los comandantes comprendieron y negaron con la cabeza. Cualquier hombre que llamara su atención probablemente le hubiera caído bien. Pero en ese momento, Bob no tenía ni idea de lo que ocurría afuera. Mientras su cuerpo caía al suelo, antes de que pudiera mantenerse firme, docenas de leones con un aura feroz cargaron contra él. Capítulo 23. Golpe fuerte. El final. Bob se estrelló contra el suelo, creando un enorme cráter al impactar. Salió tierra y rocas por todas partes, y el polvo llenó el aire. Pero antes de que Bob pudiera estabilizarse, docenas de leones, con un aura feroz, se abalanzaron sobre el lugar donde había aterrizado. En un instante, el cuerpo de Bob quedó completamente sepultado bajo el diluvio de agua de mar y tierra, en el mismo lugar donde había estado. Un montículo de tierra de decenas de metros de altura y unos 10 metros de diámetro se formó rápidamente. La figura de Bob desapareció de la vista. Al ver esto, Barba Blanca, a bordo del barco, presentía que algo andaba mal. Sus ojos se llenaron de preocupación. Sin pensarlo dos veces, Barba Blanca arrojó un pequeño bote desde el Moby Dick. Su imponente figura se preparó para abordarlo y correr al rescate de Bob. Pero de repente, desde debajo del montículo de tierra, una fuerza aterradora surgió. ¡Bum! Retumbar. Los sonidos profundos y resonantes resonaban sin cesar, como una voz proveniente de las profundidades del infierno. La isla entera tembló. Al instante siguiente, desde el interior del montículo de tierra, una figura familiar irrumpió como un rayo. Era Bob, que había sido enterrado. En ese momento, su cuerpo estaba cubierto de barro e innumerables pequeñas heridas. La sangre goteaba de sus dedos. Este golpe finalmente había roto las formidables defensas de Bob. Sin embargo, al ver a Bob emerger de la tierra, los ojos de Wang Zi se llenaron de asombro. Tras ser alcanzado directamente por el ataque del león dorado, asumió que Bob quedaría enterrado y no podría escapar. Para su sorpresa, Bob no solo se había liberado mediante pura fuerza bruta, sino que también había sufrido heridas leves. Aunque Bob parecía maltrecho y ensangrentado, eran solo heridas superficiales, nada que le hubiera dañado los huesos ni los tendones. ¿Es siquiera humano?, murmuró Wang Zi aturdido, mirando la figura erguida de Bob en el campo de batalla. Aunque odio admitirlo, con la fuerza que Bob ha demostrado, probablemente no tenga ninguna oportunidad contra él. Silverax suspiró, hablando con resignación. Que un comandante de los piratas de Rocks dijera algo así era un testimonio del inmenso poder de Bob. Con su destreza física, incluso lograr golpear a Bob era una tarea increíblemente difícil. Gurararara. Bob nunca decepciona, comentó Barba Blanca al verlo de nuevo. Recuperó el pequeño bote que acababa de tirar al suelo mientras lo elogiaba repetidamente. Sus preocupaciones se desvanecieron por completo. Linlin sabía que Bob podía hacerlo. Charlotte Linlin rió, su mirada se volvió más cariñosa al observar a Bob. Streusen, de pie junto a ella, miró a Linlin. Luego a Bob a lo lejos. El hábito de Charlotte Linlin de enamorarse de una persona tras otra fue realmente difícil de cambiar. Mientras tanto, en el campo de visión del león dorado, Bob estaba de pie sobre el montículo de tierra devastado, con la ropa hecha jirones, luciendo desaliñado y cubierto de sangre. Sin embargo, León Dorado no sintió alegría al verlo, pues ese había sido su ataque más fuerte. Aún así, no había logrado herir gravemente a Bob. Esto era algo que le costaba aceptar. Después de todo, con ese movimiento había matado a muchos enemigos poderosos. Quienes fueran absorbidos por él quedarían hechos papilla.
Aunque León Dorado sabía que el físico de Bob era una locura, debería haber sido suficiente para incapacitarlo para luchar. Pero la realidad era... Al sentir la mirada del León Dorado, levantó los ojos para encontrarlo y una sonrisa curvó sus labios. En el siguiente instante, Bob pisó un montón de rocas y tierra, su cuerpo se hundió de repente y, mientras la tierra y las piedras se separaban, él se elevó por los aires. El montón de tierra bajo sus pies explotó, lanzando fragmentos de tierra como balas en todas direcciones. En ese momento, León Dorado, quien había estado desatando movimientos poderosos con frecuencia, ya estaba empapado en sudor. No era un monstruo como Bob. Debido al uso constante de sus técnicas, su resistencia disminuía rápidamente. Al ver a Bob surgir del suelo, se alarmó aún más. Las dos espadas en sus manos, cubiertas con haki del conquistador, se cruzaron frente a su pecho. Al instante siguiente, Bob, ahora justo frente a él, disipó el haki de armamento de su cuerpo, concentrándolo por completo en su puño. En el segundo siguiente, una fuerza penetrante viajó desde la columna vertebral de Bob hasta su puño derecho, y estalló con un estruendoso sonido metálico. Golpe serio. Un sonido masivo resonó. Incluso los piratas en el barco, a 100 metros de distancia, lo oyeron con claridad. Sintieron que sus tímpanos estaban a punto de sangrar por la conmoción. Al extenderse el sonido, el cuerpo de León Dorado perdió el equilibrio. Una fuerza tremenda se transmitió a través de sus espadas. En un instante, el León Dorado se desplomó como un meteorito, directo del cielo al suelo. Auge. El sonido reverberó. En el suelo, apareció un cráter con forma humana, con densas grietas a su alrededor. Al salir del cráter, el León Dorado ya no era la imponente figura de antaño. Su cabello dorado estaba cubierto de tierra, su túnica negra rasgada por el viento feroz, y su cigarro característico había desaparecido. Varias heridas aún sangraban y su rostro estaba extremadamente sombrío. Eres un auténtico monstruo. Tos, tos. El León Dorado maldijo y empezó a toser con fuerza. No tenía el físico de Bob. Ese solo golpe ya le había pasado factura. En el otro lado, Bob aterrizó en el suelo. Aunque no se veía mucho mejor que el León Dorado, era evidente que aún le quedaban fuerzas. Mirando al desaliñado León Dorado, dijo lentamente: Aún no ha terminado. Te divertiste mucho jugando conmigo antes. Ahora me toca a mí. Bob esbozó una sonrisa siniestra. En cuanto terminó de hablar, se adelantó y apareció justo frente al León Dorado. Sus puños apuntaban directamente al rostro del León Dorado. Tras presenciar el poder de los puños de Bob, el León Dorado estaba aterrorizado y se sentía extremadamente débil. No quería un choque frontal. Su primer pensamiento fue usar la habilidad de su fruta del diablo para saltar por los aires, pero descubrió que su resistencia era insuficiente y no pudo activarla. Desesperado, solo pudo bloquear con las dos espadas en sus manos, olvidándose incluso de usar haki. Después de un rato, el León Dorado dejó de sentir una fuerza inmensa en sus espadas. Entonces, sintió que sus manos se vaciaban. Al abrir los ojos, vio que Otto y Kogarashi ya no estaban en sus manos. Volvió a mirar a Bob y descubrió que las dos espadas estaban ahora en sus manos. Capítulo 24. El León Dorado silencioso. En la cubierta del barco de los piratas de Rocks, un grupo de piratas observaba la isla. Lo que antes era una pequeña isla exuberante y sin nada destacable, ahora estaba sumergida por la feroz batalla entre Bob y León Dorado. Además, el agua del mar no daba señales de retroceder en su avance. En el centro de la isla, Bob y el León Dorado se encontraban uno frente al otro en un tenso enfrentamiento. Maldita sea, Bob, devuélveme mis espadas. Gritó León Dorado, con el rostro enrojecido por la frustración. Tos, tos. La agitación del León Dorado le provocó un ataque de tos. Ja, ja, ja. León Dorado, ¿eres un niño de 3 años? En el mundo de los piratas, lo que tomamos con fuerza no se devuelve solo porque lo pidas. Bob rió con ganas, con expresión burlona al ver la creciente desesperación de León Dorado. Anteriormente, durante su enfrentamiento, justo cuando Bob estaba a punto de atacar con las espadas dobles del León Dorado, transformó repentinamente su puño en una palma abierta. Con un movimiento rápido, agarró ambas espadas y las arrancó del agarre del León Dorado. Hermano Bob, considera esto un favor que te debo. Por favor, devuélveme mis espadas. Sabiendo que la fuerza bruta no serviría, León Dorado recurrió a la súplica, casi a punto de arrodillarse.
Estas espadas, Oto y Kogarashi, eran más que simples armas para él. Eran como sus esposas, habiéndolo acompañado en incontables batallas. Ahora, con ellas en manos ajenas, se sentía profundamente humillado. Que le quitaran las espadas a un comandante era una vergüenza inconmensurable. Bien. Como ambos somos parte de la misma tripulación pirata, no te lo haré demasiado difícil. Dijo Bob, agitando las espadas en el aire, probando su equilibrio. Dijiste antes que si perdías, podría exigirte algo, ¿verdad? Pues me quedo con estas dos espadas legendarias como premio. Al oír esto, el rostro del león dorado se desanimó y casi rompió a llorar, tartamudeando. Esto es. Lamentaba profundamente haber provocado a Bob, ese monstruoso oponente. No era más que un sufrimiento autoinfligido. Deseaba poder volver al momento en que desafió a Bob y abofetear su propia arrogancia. León Dorado no era de los que se resistían a la derrota. Ya había perdido contra rocas antes, pero lo que no soportaba era perder contra un joven advenedizo. Lo peor era que Bob no había recurrido a ataques sorpresa, sino que había derrotado a León Dorado de forma justa, usando todas sus habilidades. La idea de que su reputación, ganada con tanto esfuerzo, se viera manchada, sumada a la pérdida de sus preciadas espadas, era insoportable. Con un golpe sordo, se desplomó al suelo, con el alma destrozada. El león de oro se había cerrado por completo. Ja 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 ja. Bob se echó a reír sin disimular su diversión. Nunca imaginó que el legendario pirata volador llegaría a tal punto. Mientras observaba la isla, a punto de quedar completamente sumergida, Bob se echó a reír. Esta isla está a punto de ser tragada por el mar. Dijo, tomando ambas espadas en una mano y agarrando al león dorado desmayado con la otra. Con un solo salto, se elevó por los aires, trazando un arco perfecto mientras descendía hacia el barco de los piratas de Rocks. ¡Bum! La enorme nave, de más de 100 metros de eslora, se inclinó bruscamente al aterrizar Bob. De no haber controlado la fuerza del aterrizaje, podría haberse estrellado contra la cubierta. Mientras tanto, la isla lejana, ya maltrecha y magullada, empezó a hundirse aún más rápido bajo el impacto del salto de Bob. En un abrir y cerrar de ojos, quedó completamente sumergida por el mar. La otrora exuberante y pequeña isla había quedado vacía y había desaparecido en el vasto mar. En el barco pirata, todos observaron cómo Bob sostenía el león dorado, que llevaba las dos famosas espadas, Oto y Kogarashi. Cayó en la cubierta como una bala de cañón. Todos quedaron atónitos. Bob ganó. El león dorado ha sido derrotado. Comandante Bob, quiero unirme a su tripulación. ... En ese momento, la tripulación pirata que presenció la escena prorrumpió en vítores atronadores. Sus ojos estaban llenos de admiración al mirar a Bob. Algunos tripulantes que aún no habían elegido equipo ahora tenían la mira puesta en el escuadrón de Bob. Ja ja ja. León dorado, qué arrogante fuiste. Ja ja ja. Dijiste que eras un gran espadachín. Hasta te robaron las espadas. ¿Dónde está tu puro de autor? ¿Por qué no lo estás fumando ahora? ... Wang Zi, John, Hacha de Plata y varios otros comandantes miraron al ahora derrotado león dorado y estallaron en carcajadas. Su burla fue implacable. Sin embargo, ante sus burlas, el león dorado permaneció en silencio, desplomado en la cubierta. Gurararara. Bob, nunca esperé que crecieras hasta este nivel. Me tuviste preocupado por un tiempo. Barba Blanca, al ver regresar a Bob, se llenó de emoción. No olvidó burlarse también del león dorado. León dorado, ¿qué pasa? ¿Te quedaste sin voz? Desafiando a Bob, ahora has perdido el respeto. Milagrosamente, el león dorado no replicó a las palabras de su antiguo rival Barba Blanca. En cambio, observó a Bob en silencio. O mejor dicho, las dos espadas en las manos de Bob. Bien, bien. Tomen sus espadas. Al ver la mirada persistente del león dorado, Bob dijo con impaciencia. Con un gesto de la mano, las dos famosas espadas fueron arrojadas frente al león dorado. A decir verdad, Bob nunca tuvo intención de quedarse con las espadas. Solo quería fastidiar al león dorado. Había planeado devolverlas en unos días, pero al ver el estado actual del león dorado, no pudo evitar sentirse exasperado. Al ver a Bob devolver las espadas, los ojos del león dorado se iluminaron y rápidamente las recogió. Ejem.
Yo, el León de Oro, siempre cumplo mi palabra. Te dije que nombraras tus condiciones, así que adelante, nómbralas. Con las espadas de vuelta, el León Dorado pareció cobrar vida de nuevo. Se levantó y le habló a Bob. Al ver esto, Bob maldijo en voz baja. Tenía motivos de sobra para sospechar que el León Dorado se había estado haciendo la víctima antes. Tras pensarlo un momento, Bob aún no había decidido qué exigir. Tras una pausa, dijo: hablamos de eso luego. En ese momento, de repente sonó la voz del Capitán Rox. Continuemos con nuestro rumbo original. Miró a Bob fijamente, pero no dijo nada más. Luego se dio la vuelta y regresó a la cabaña. Al oír esto, los demás también dejaron de lado sus expresiones de espectador y regresaron a sus aposentos. Así, la batalla entre los comandantes llegó a su fin. Pero la escena del combate quedó profundamente grabada en los corazones de todos. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.